Waheguru Satanam 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 Waheguru Bienvenidos a todos. Hoy en Alquimia con Diamantes tenemos el placer de contar con la presencia de Rafael Santamaría, nuestro diamante de hoy. Bienvenido, Rafael, a este espacio de conocimiento, de salud y de crecimiento personal. Si te parece bien, voy a pasar a leer una pequeña presentación que he preparado para ti. Gracias. Rafael Santamaría es licenciado en medicina, especialista en medicina psicosomática y psicología de la salud, cuya pasión por el bienestar lo ha llevado a explorar y combinar diversas disciplinas. Rafael no solo es médico, sino también un buscador incansable del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, lo que lo convierte en un verdadero referente en la medicina integrativa. En 1994, Rafael fundó el Centro Alaya, un proyecto que nació con la visión de ofrecer una medicina más allá de lo convencional. Desde entonces ha transformado su clínica en un centro de enseñanza donde comparte técnicas como la homeopatía, el yoga, el tai chi, el qigong y la meditación, todas enfocadas en promover un bienestar integral y natural. En 2016, Rafael materializó otro de sus sueños con la creación de Alaya Institute, hoy conocido como Alaya Clinical Nature Institute. En este espacio continúa su labor docente, impartiendo conocimientos sobre salud integrativa, estilo de vida consciente y la importancia de prácticas como son el yoga y la meditación para alcanzar el equilibrio y la paz interior. Rafael también es autor de 2 libros que reflejan su profundo compromiso con la salud y el bienestar. Uno de ellos, Meditación, el camino hacia la paz interior, y el otro, Medicina ayurvédica, sabiduría ancestral para la salud moderna. Además, él organiza retiros en entornos naturales, ofreciendo a los participantes una experiencia única para reconectar con ellos mismos y rejuvenecer tanto física como mentalmente. Bueno, Rafael, pues muchísimas gracias por tu inagotable dedicación y por mostrarle al mundo que hay un camino hacia la salud que respeta y honra el cuerpo y el espíritu. Tu trabajo es una inspiración para todos nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dais de poder, entrar en un coloquio, en un diálogo sobre estos temas. Aquí. Gracias, Rafael, por poder dar tanto a la humanidad, por esa búsqueda incansable, por traer tanta sabiduría y conocimiento ancestral y traerlo a los tiempos modernos. No solo traerlo, sino enseñar y transmitir con tanto entusiasmo a cómo tanto profesionales como personas que tratas personalmente, ya directamente, cómo les enseñas a poder integrar toda tu sabiduría y poder que las personas sanen a través de este mundo, de la salud integrativa, el yoga. Y hoy nos gustaría centrarnos en algo concreto porque este mundo es muy amplio, tu sabiduría es muy grande y nos gustaría profundizar en algunos temas como por ejemplo los aspectos del paradigma védico en los tiempos modernos, cómo nos pueden ayudar. Vamos a hacerte unas preguntas para que les sirvan a las personas que nos escuchen, que te escuchen hoy aquí, para poder dar luz y aclarar o tal vez simplemente despertar esa semilla que todos llevamos dentro de poder buscar y poder saber que hay hoy día
muchas técnicas y muchos medios para poder ayudar a la humanidad, a las personas. Me gustaría preguntarte cómo describirías tú los fundamentos del paradigma védico en este momento. ¿Qué nos puedes Eh, aportar? A ver, tenemos que entender que es un paradigma, ¿no? Un paradigma en realidad es no solamente una visión del mundo, sino una forma también de interactuar con ese mundo. Que es decir, que no solamente es una interpretación, sino que un paradigma nos da herramientas para poder interactuar con esa visión del mundo. El paradigma védico proviene de la India antigua, ¿no? De la India de los Vedas, que es una India antiquísima y que nos ha transmitido un cuerpo de conocimiento tremendamente grande, extraordinario, importante, ¿no? De hecho, hay más de 40 aspectos que en este cuerpo doctrinario. Uno de ellos es el yoga, otro es el ayurveda, otro es el estapatya veda, en fin, hay muchísimos elementos que nos transmite esta ciencia que proviene de la India antigua. Si tuviera que resumir en un principio básico qué es lo que aporta este paradigma, que conlleva una visión o un acceso a la realidad, al conocimiento de la realidad, mucho más de carácter subjetivo, es decir, no está tanto en relación al desarrollo de medios externos, como por ejemplo la ciencia, ¿no? Que busca a través de la experimentación y el conocimiento objetivo conocer esa realidad, sino que en el paradigma védico el principal acceso al conocimiento de la realidad es subjetivo. Entraña el desarrollo cualitativo de la conciencia del conocedor, del sujeto que va a conocer esa realidad. Por tanto, el principio fundamental del paradigma védico, que es la conciencia, es el desarrollo de la conciencia. Digamos, todo está no solamente en el sujeto, en nosotros como seres humanos, que empezamos a tener una conciencia de nosotros, una conciencia de que pensamos, de que somos, sino que va mucho más allá, en el sentido de que el paradigma védico nos dice que todos nosotros y todo lo que podemos percibir en la creación, todo este universo, todo este conglomerado inmenso de galaxias, de estrellas, de campos de materia, de información, de energía, tiene un fundamento común, tiene un origen común. Y ese origen común es la conciencia, un estado que la física cuántica nos ha podido describir como un estado de vacío totipotencial, del cual surge absolutamente todo a través de estos campos de información, energía y materia, y que en el paradigma védico este campo, digamos, donde podríamos decir que no hay nada manifiesto, pero que en potencia está todo, es un campo de conciencia pura, ¿no? Ujú. Y nosotros como seres humanos tenemos la facultad y el privilegio de tener un sistema nervioso, de tener un cerebro con capacidad suficiente de acceder directamente a ese campo de conciencia pura y por tanto traerlo para que sea completamente operativo en la vida. Y esto es clave y fundamental, no solamente para el bienestar interior, psicológico, el desarrollo espiritual, sino incluso para la salud del cuerpo, para la salud física, porque la fisiología no deja de ser el último eslabón de todo un proceso secuencial de desarrollo que va desde esta conciencia pura hasta el campo de la materia, que en nuestro caso es el campo de la biología, ¿no? El campo de nuestra fisiología y de nuestra anatomía. Entonces, bueno, pienso que recuperar este elemento de la conciencia es clave, ¿no? Para la vida en general. ¿Cómo puede esto aplicarse a hoy, a estos tiempos modernos? Como, por ejemplo, el estrés laboral, cómo las personas no saben lo que es un pensamiento y lo que realmente sienten, esa unión entre lo que pienso, lo que digo y lo que realmente soy. ¿Cómo se puede ayudar
cómo esto nos puede ayudar a las personas a hacer esas distinciones entre, vale, me ha entrado este pensamiento, esto es mente, pero ¿qué siento yo? ¿Dónde está mi intuición? ¿Dónde está realmente esa conciencia pura en mí? A ver, ¿Dónde la queda? conciencia pura está en todos, pero está en un nivel inconsciente, es decir, hemos perdido la conexión consciente sobre ese campo fundamental de la existencia, ¿no? Que denominamos conciencia pura. Cuando perdemos esta conciencia, digamos, empezamos a fragmentarnos, empezamos a entrar en el campo de la multiplicidad, empezamos a ver que hay diferentes, infinidad de valores diferentes, ¿no? Cuando uno percibe el mundo, se da cuenta de que el mundo está compuesto de valores diferentes, de personas diferentes, de especies diferentes. Y esto significa que empezamos a movernos en un caos de multiplicidad. Perdemos la unidad. Y en la medida en que perdemos esta conciencia de la conciencia pura, que en realidad es donde asentamos nuestra verdadera identidad, empezamos a crear identidades que son, digamos, ilusorias o artificiales, ¿no? Porque no podemos estar sin identidad. Tenemos que atribuir nuestra existencia a quién soy, a un yo, ¿no? El problema es que este yo se crea por identificación. Empezamos a crear una identificación con nuestros condicionamientos, con nuestra memoria, con nuestros roles en la vida y así nos definimos en función de lo que hacemos, de nuestras creencias, de nuestras opiniones, pero a poco que uno se observe se da cuenta de que su identidad no tiene una estabilidad, va cambiando, es decir, no siempre tenemos el mismo nivel de autoestima, nos dejamos fácilmente secuestrar por las emociones, podemos estar, digamos, en un pozo o estar ahí alto en función de lo que percibimos de la vida, ¿no? Es decir, nuestra identidad se ve fortalecida o debilitada según las circunstancias. Somos tremendamente dependientes de lo de fuera, somos tremendamente sensibles a lo que nos dice el mundo acerca de nosotros mismos, ¿no? A través de nuestros propios filtros. Claro, esto nos da una inestabilidad tremenda en nuestro sistema de identidad y esto conlleva una situación que es una situación, digamos, de peligro. Es una situación donde el yo, donde el ego se siente permanentemente amenazado porque hay demasiados factores que están influyendo sobre él, ¿no? Y así vivimos en estados de supervivencia que vehiculizan respuestas neurológicas que tienen que ver con un sistema, que es el sistema simpático dentro de nuestro sistema neurovegetativo, que es aquella parte del sistema nervioso de carácter involuntario, aunque sabemos que se puede condicionar de alguna forma, pero sobre todo es de carácter involuntario y rige todas las funciones inconscientes o involuntarias del cuerpo, desde la digestión, el latido cardíaco, la respiración cuando no somos conscientes de ella, ¿no? Y claro, cuando estamos en modo supervivencia y de alguna forma nuestro sistema simpático nos mete en esta percepción de lucha o huida, ¿no? De la que nos tenemos que defender de algo, ¿no? O por el contrario, nos metemos una respuesta parasimpática dorsal, que es un estado que nos inhibe, que nos hace, de alguna forma, nos disocia de la realidad, ¿no? Porque es la respuesta animal de la biología cuando ya no tiene posibilidad ni de luchar ni de huir. Entonces la única posibilidad es hacerse el muerto, ¿no? Es lo que hace un animal cuando ya no puede tener posibilidades. Y cuando tenemos una identidad fragmentada, cuando tenemos estos cambios, es muy fácil entrar en respuestas de supervivencia, respuestas de estrés, no bien hacia la activación, que es el sistema simpático, entonces estoy todo el día en modo defensivo, ¿no? Me muevo hacia las emociones de tipo caliente, ¿no? La irritación, la rabia, la cólera, el enfado,
o hacia emociones más bien frías que tienen que ver con el miedo, con la ansiedad, ¿no? Y en última instancia con la parálisis del sistema parasimpático dorsal. La única posibilidad de salir de esto, de salir de esta respuesta y de empezar a percibir que el mundo es un lugar mucho más seguro dentro de la inseguridad que evidentemente hay en el mundo, ¿no? Pero esta inseguridad, salvo que vivamos en circunstancias realmente difíciles, como las hay, ¿no? En la vida de las personas o en determinados lugares del mundo, ¿no? Pero la mayor parte de las personas no tenemos unas situaciones de vida o muerte que nos hagan tener una respuesta crónica de supervivencia, ¿no? Cuando somos capaces de empezar a viajar hacia adentro a través de un proceso sistemático, que es el proceso meditativo, empezamos a contactar con campos más internos y en última instancia con este campo de conciencia pura, ¿no? Y esto da estabilidad a la identidad. Esto da una gran estabilidad al sentido del yo, porque este campo de conciencia pura es un campo que no está sometido al cambio, que no pertenece al campo de la mente con todos sus estados cambiantes, cognitivos, emocionales, instintivos. Y evidentemente esa estabilidad da una confianza y una seguridad en uno que le permite estar en medio de los cambios de la vida con muchísima más seguridad, ¿no? Con muchísima mayor confianza. Rafael, todo este conocimiento en ti, en tu experiencia, habrás hecho un trabajo muy importante con todo este conocimiento. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ti mismo y en pacientes que has tratado o profesores que has enseñado para que luego ellos lo lleven a otras personas también? Porque tú tocas todos los palos, profesores y personas que van a tu consulta. Entonces, claro, es súper interesante el bagaje. Es mucho tipo de gente, muchas personas que te llegan de ambos lugares y todo eso con el conocimiento y todas esas personas para poder experimentar y por supuesto en ti, lo primero, pues habrá sido súper, súper bonito hacer ese camino de transformación o ya te venía dado. Cuéntanos. Bueno, que a nivel personal, a mí el camino, sobre todo lo que es la práctica meditativa, ¿no? Ha sido crucial. Y yo claramente digo que no estaría aquí donde estoy en este momento sin una metodología que es la práctica meditativa, ¿no? Yo empecé a meditar cuando tenía 20 años, en segundo de medicina, una época bastante complicada y difícil para mí en los aspectos emocionales y personales. Y bueno, cayó en mis manos un libro que se titulaba Meditación Trascendental. Y después, si queréis, hablaremos un poquito de las diferentes meditaciones, ¿no? Y bueno, después de informarme un poco más a través de ese libro y de otros libros, pues decidí aprender esta técnica porque no se enseñaba de forma a través de libros, sino de forma presencial, ¿no? Y bueno, ahí empezó un camino práctico, porque digo práctico porque ya llevaba algunos años leyendo sobre los aspectos a nivel del desarrollo mental, ¿no? Es decir, de cuáles eran las posibilidades de la mente. Empecé a leer muchos libros que tenían que ver con las filosofías orientales, tanto del Tíbet como de India, ¿no? Empecé a leer a los místicos indios, Vivekananda, Ramakrishna, Aurobindo, pero no tenía esto quedaba mucho en la teoría, no tenía un aspecto práctico para poder vivenciar todo aquello que estos místicos ponían en sus libros o en sus charlas o en su vida, ¿no? Y fue cuando conocí la meditación trascendental a través de esta organización que trajo en la década de los 60 Maharishi Mahesh Yogi a Occidente,
revolucionando un poco el campo de la meditación, cuando yo empecé a descubrir un elemento tremendamente práctico para poder, digamos, acceder a esos niveles interiores, ¿no? Bueno, como médico, yo, o como estudiante de medicina, tenía también mucho interés en conocer cuál era la investigación, ¿no?, que se iba haciendo a nivel clínico y a nivel neurocientífico sobre la meditación. Y bueno, poco a poco empecé a interesarme más, y lo que pasó de ser una aplicación puramente personal para mí, además, imaginaros en aquella época, estoy hablando del año 80-81, en aquel entonces, aquellos que hablábamos de meditación éramos considerados un auténtico bicho raro, ¿no? Yo Ujú. cuando les hablaba a mis compañeros de medicina, pues imaginaros cuál era la respuesta, ¿no? Yo era también un bicho raro para mi familia, para los amigos. Entonces no fue un camino tan fácil como Sí, pensáis, especialmente en aquellas épocas donde tampoco había tanta información. Hoy uno mete la palabra meditación o mindfulness o cualquier otro proceso que tenga que ver con la atención en Google y tiene una cantidad de información tremenda, ¿no? Somos privilegiados a la hora de tener actualmente acceso a la información de todas las grandes tradiciones meditativas, espirituales y religiosas del mundo. Otra cosa es que sepamos discriminar la información que hay y que sobre todo podamos interpretar adecuadamente esa información. Claro, con los años empecé a trasladar, ¿no?, que este conocimiento a los pacientes. Hice una formación de profesor de yoga con la escuela de Sikachar, que pertenecía al gran linaje de Krishnamacharya, que ha sido el padre, el gran padre del yoga en Occidente, ¿no? Muchos de los métodos más conocidos, como el de Pattabhi Yogis, eh, y otros de Sikachar mismo, con el Vini Yoga, con Iyengar, el Ashtanga Yoga de Pattabhi Jois, etcétera, han surgido de Krishnamacharya, ¿no? Y bueno, en esa formación que duró 4 años, yo descubrí algo muy importante, porque cuando accedí a ver qué me ofrecían las diferentes escuelas de yoga, yo tenía muy claro una cosa. Yo quería que el principal aspecto formativo fuera el estudio de los Yoga Sutras de Patanjali, que es clave, es el texto que codifica toda la ciencia del yoga. Y decir yoga significa decir meditación. Entonces, el acceso al conocimiento de los sutras, de los aforismos de Patanjali, me dio un conocimiento tradicional de lo que yo estaba experimentando a nivel práctico con la meditación trascendental y con las enseñanzas que había y recibo de Maharishi Mahesh Yogi, ¿no? Y bueno, ese fue un poco a partir de ahí cuando empecé a dar formación a profesores de yoga sobre los Yoga Sutras de Patanjali, y cuando ya de alguna forma pues se lanzó mi dedicación al campo de la docencia en el aspecto meditativo y de los textos de la tradición védica. ¿Mm? Wow. Bueno, eh, ¿cómo ves el futuro de la humanidad? ¿Qué papel crees que pueden jugar el paradigma védico? Bueno, esta pregunta es una pregunta difícil de responder porque, bueno, no estamos en una época nada fácil, estamos en una época muy Sí. turbulenta y los tiempos que vienen no parecen que sean muy auspiciosos, ¿no? En el sentido de que hay demasiados elementos, demasiadas señales que nos hablan de situaciones muy perturbadoras de aquí a los próximos años. Yo creo que el paradigma védico es una gran solución a los problemas del mundo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿Por qué digo esto? Un poco por enlazarlo con la pregunta que me has hecho que anteriormente, que tiene que ver cómo esto le llega, cómo le ayuda a la gente, ¿no?
Yo estoy cansado de ver que en la consulta eh, pacientes que vienen con diferentes situaciones de salud, crónicas muchas veces, que cuando aprenden una técnica de meditación, una técnica concreta, fácil, sin esfuerzo, es una técnica de atención pasiva, el cuerpo se lleva a un estado de homeostasis, de regulación propia. Y eso significa que la salud empieza a mejorar y que el individuo, en la medida en que su sistema nervioso empieza a funcionar mejor y él interiormente empieza a tener una experiencia de estados interiores más placenteros, más pacíficos, más calmados, más lúcidos, en la medida en que se experimenta este acceso a la conciencia pura, toda la persona mejora. Es decir, empiezan a sentirse bien en su psicología, en su conducta, en su biología, en su fisiología, ¿no? Y esto se traslada al entorno, es decir, empieza a haber una mejor relación con el entorno. Hay muchísimas investigaciones que hablan de la psicología y de la sociología de la meditación, de cómo afecta, ¿no? Tanto a los grupos de riesgo, grupos que están sometidos a mucha presión, desde los profesores de enseñanza a cuidadores, refugiados de guerra, etcétera, como colectivos, ¿no? Que se benefician de estas prácticas y esto nos lleva a una serie de investigaciones que surgen de cómo grandes grupos de meditación tienen un impacto también en la sociedad. ¿Mm? En estos Yoga Sutras de Patanjali se dice en uno de los sutras, uno de los resultados de la práctica del yoga, más concretamente de la práctica del estado de yoga, ¿no? ¿Qué es el estado de yoga? Bueno, el estado de yoga es este estado meditativo donde que el sujeto, que el individuo, se ha establecido en la conciencia pura. Tiene una experiencia de la conciencia pura, de su verdadera identidad, ¿no? Y se dice que cuando un sujeto está en este estado de conciencia, eh, no puede surgir a su alrededor la enemistad. Es decir, genera un entorno donde la enemistad no puede surgir. Y es lógico pensar desde lo que es la filosofía o el paradigma védico, si uno se establece en un estado de conciencia de unidad, porque la conciencia trascendental, digamos, está fuera de la diversidad, está más allá de la diversidad, por tanto es un estado unitario de la vida. Desde ese estado no hay un segundo, no hay un otro que pueda agredir, que pueda considerarse como un enemigo, ¿no? Como alguien que pueda, digamos, amenazar este estado de unidad, ¿no? Y esto, como se ha visto en la investigación neurocientífica, genera un estado de coherencia cerebral tremendamente potente en el cerebro, sobre todo en una frecuencia que es la frecuencia alfa, que es una frecuencia muy importante para el cerebro, ¿no? Y que denota que el cerebro está en profundo descanso, pero como muy despierto. Y un sujeto con ese estado, con esa coherencia cerebral, empieza a generar coherencia en la sociedad, en las personas que tienen alrededor suyo, ¿no? Lo que se ha visto es que cuando esto se experimenta en grupo, cuando hay un grupo suficientemente potente en cuanto a cantidad de personas, el impacto, que el efecto a nivel de campo que llamamos sobre la sociedad es mucho más potente, ¿no? Y las tendencias que podemos decir destructivas o de enemistad o de conflicto empiezan a disminuir en la sociedad. Claro, el tema es el siguiente, ¿no? Cómo conseguir que suficientemente un número grande de personas no solamente puedan meditar y alcanzar estos estados interiores, sino cómo conseguir estos grandes grupos de meditación para generar un impacto global, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos alguna solución para las tendencias del mundo,
no va por buscar soluciones en los aspectos fragmentados de la vida, ¿no? Porque siempre va a haber disparidad de opiniones, diferentes creencias, opiniones, resultados científicos, incluso un resultado científico a veces puede contradecir otro estudio, ¿no? Entonces estamos abocados a diferentes valores fragmentados que no pueden generar la unidad suficiente para generar este estado de coherencia y de estabilidad, ¿no? Entonces yo creo que el paradigma védico tiene mucho, mucho que decir para esta situación. Qué maravilla, Rafael, porque realmente yo te estoy escuchando y, y veo que sí, que realmente está ahí el futuro, en todos somos uno, en la unión, en el yoga. Y el que hayan grandes grupos y que hayan maestros también, personas que acompañen a estos grupos, que se hayan formado, que sean profesionales, creo que es importantísimo. Por eso creo que esa parte que tú tienes de conocimiento con maestros y pacientes es fundamental en lo que tú nos puedas aportar. Es muy enriquecedor porque tú tienes los dos campos para ver visto cuál es la línea de trabajo a seguir. Y realmente la línea de trabajo son los grandes grupos con personas que los sepan dirigir. Es una cosa muy interesante que, por ejemplo, la experiencia, incluso a nivel de pequeños grupos de personas que se reúnen, por ejemplo, en un retiro, ¿no? Para meditar. Cuando le dedicas en grupo tiempo a la meditación, a un estilo de vida que respete los ritmos circadianos del cuerpo, es decir, acostarse temprano, levantarse temprano, comer a determinadas horas, comer determinado tipo de comida y someter la actividad a prácticas intensivas de meditación, de sesiones más largas, de más horas de meditación, acompañándolo de prácticas físicas como la práctica de asana, ¿no? O respiratorias, que están bien descritas en el yoga. El sistema, y cuando digo el sistema, es decir, este cuerpo-mente, produce un cambio, aunque sean pocos días. Es decir, la persona empieza a experimentar una realidad muy diferente a la que experimentamos mientras estamos lidiando con el trabajo, con los problemas, con la hipoteca, con la familia, con la pareja, con los hijos. Nos damos cuenta de que hay un potencial dentro de nosotros que perdemos en cuanto salimos al mundo, ¿no? Y no significa que no tengamos que salir al mundo, significa que tenemos que reforzar esa acción en el mundo con una experiencia profunda de la estabilidad que supone la conciencia trascendental. Porque esto me va a permitir salir al mundo desde un nivel de confianza, seguridad y estabilidad neurofisiológica que no tenemos cuando no tenemos esa experiencia. ¿Mm? ¿Cuál ha sido la lección de vida más importante que has aprendido hasta hoy? La muerte de mi mujer. Ella falleció de un cáncer, pero yo hace ya 10 años, 12 años, yo descubrí ahí algo tremendamente importante y es la relatividad de las cosas. Yo en ese momento me di cuenta de una manera tremendamente vivencial de que lo único importante era amar incondicionalmente. Y esto solamente lo puedes lograr desde un estado de conciencia eh, pleno, ¿no? Es decir, no podemos lograrlo cuando estamos en una dinámica fragmentada y de lucha con el mundo. Solamente cuando tenemos el corazón sostenido por esta conciencia, ¿no? Es cuando realmente nos damos cuenta del valor tremendo de lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Nos perdemos cantidad de veces en pequeñeces, en cosas que no son importantes. Y no debemos de olvidar que tenemos recursos limitados de energía, de tiempo y de atención. No podemos atender todo lo que queremos, ni hacer todo lo que queremos, ni tenemos el tiempo para ello. Entonces tenemos que priorizar, tenemos que seleccionar qué es realmente importante.
no solo para el presente, sino que lo que hagamos en este momento tenga una repercusión en el futuro también, porque si no vamos a perder la vida. Como decía un gran maestro del Vedanta, un Sankaracharya, que es una gran autoridad en la tradición védica, decía algo muy interesante y que debemos de tener en cuenta. Dice que si después de obtener un cuerpo humano, si uno no alcanza a Dios, entonces ha vendido un diamante por el precio de una espinaca. Eso significa que hemos desperdiciado la vida humana, porque la vida humana tiene tal potencialidad para tener la experiencia más elevada, que podríamos decir que es esa experiencia de Dios, ¿no? Como entendiendo Dios, no quiero entrar en connotaciones religiosas, sino como lo más alto, ¿no? Como lo más sublime, ¿no? La naturaleza de nuestro sistema nervioso, ¿no? De nuestra potencialidad innata. Y es evidente que esto es algo que han dicho todas las religiones y tradiciones místicas, pero que no llegamos a hacerlo operativo en la vida diaria, ¿no? Porque simplemente, primero, no tenemos conciencia de ello y segundo, no nos enfocamos en ello tampoco, ¿no? Nos dispersamos en la cantidad de estímulos que la vida y la sociedad nos impone muchas veces y no tenemos más ejemplo que ver la cantidad de tiempo y energía que se nos llevan, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Entonces uno se da cuenta cómo nos agotan la energía, la capacidad de atención y el tiempo que nos pasamos muchas veces ahí, ¿no? O todo el entretenimiento que tenemos audiovisualmente, que está muy bien. El problema es cuando no podemos seleccionar qué contenidos queremos ver o cuando los utilizamos para tapar otras cosas que requieren nuestra atención, ¿no? Y que no son cómodas, por ejemplo, de atender o de tener que resolver. Pero tenemos esta neurofisiología y si queremos hacerle honor a esta neurofisiología, deberíamos de ser cuidadosos en cómo gastamos nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía. Claro, ahí has tenido un aprendizaje profundo desde el amor absoluto, esa unión con Dios, la tuviste que hacer o sí en tu vida para poder acompañar a tu esposa. ¿Cómo se llamaba? Rajna. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mm. Bueno, yo no diría tan... Poderla, ¿Cómo? que poderla acompañar con tu esencia. La verdad es que fue un privilegio. Yo evidentemente no diría que estas palabras tan bonitas de estar en comunión con Dios, pero la experiencia de la vida, de, de, de ver cómo la persona que quieres se va consumiendo a través de un proceso, como es el cáncer, e incluso como médico, ¿no? De ver la imposibilidad ya de actuar para poder revertir un poco el curso de la enfermedad, pues lógicamente dejan una huella muy profunda en las personas, ¿no? Y a mí me la dejó eh, durante, bueno, no lo olvidaré nunca, ¿no? Pero durante muchos meses tras su fallecimiento estuve en este estado, ¿no? Yo seguía funcionando en la vida, pero había una parte de mí como que estaba en otra dimensión, ¿no? Viendo otra realidad diferente, de un sentido mucho más trascendente de la vida, ¿no? De que realmente esto que nos dicen siempre las religiones, en concreto nuestra religión, ¿no? En la que prácticamente hemos nacido en Occidente, que es la religión cristiana católica, ¿no? De que la vida es efímera, ¿no? Hasta que no te toca algo así, no te das cuenta de que realmente hay un límite, ¿no? Hay un fin. Pensamos que podemos vivir, especialmente cuando somos jóvenes, casi eternamente. Entonces, no, es un tema que no nos atañe, pero la muerte se ha utilizado siempre en toda la tradición para poder dar perspectiva a la vida.
¿no? Y utilizar el tiempo de la vida conscientemente y útilmente. ¿Mm? Cuando no tenemos esta conciencia de lo limitada que es, pues simplemente el tiempo pasa. ¿Para qué nos vamos a preocupar si tenemos aparentemente todo el tiempo del mundo, ¿no? Y el que se mueran son los demás, a mí no me va a tocar nunca. Entonces eso da una falsa perspectiva de lo que son las cosas y una poca capacidad de utilizar la vida para algo que la trascienda. ¿No? Muchas gracias por todas estas palabras tan profundas, tan de sentimiento y tan de experiencias personales. ¿Qué es lo que en este momento te inspira a hacer o enseñar? En primer lugar, que me lo paso bien. Es decir, me gusta hacerlo, disfruto hablando y enseñando lo que enseño y sobre todo es que disfruto haciendo lo que hago, ¿no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, doy un curso de meditación o un retiro de meditación y de yoga o de ayurveda, yo soy el primero que recibe el beneficio, ¿no? Es decir, quizá no esté en la misma situación o no hago exactamente todo lo que los alumnos hacen, ¿no? Pero estoy participando en las prácticas completamente. Entonces, yo soy el primero que me beneficia. Lo disfruto muchísimo. Y luego ver a la gente, ¿no? Ver a la gente cómo disfruta, aplica y se transforma con ciertas prácticas, con cierta información, con cierto conocimiento, ¿no? Cómo salen de determinadas situaciones de sufrimiento y empiezan a sentirse mejor. Bueno, todo esto en realidad es muy reconfortante, ¿no? En ese sentido, yo creo que soy un privilegiado por poder aportar lo que aporto desde mi nivel, porque soy consciente de que evidentemente hay diferentes niveles de conciencia en la humanidad, ¿no? Y siempre diré que estar en contacto o estar o haber conocido de alguna manera o haber tenido una relación con una tradición de conocimiento, como puede ser la tradición védica, pero también hay otras tradiciones, ¿no? Que están ahí que aportan un conocimiento, una energía, una Shakti o una baraka, como dicen los sufis, ¿no? Que ayuda a transformar al individuo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque somos el producto de nuestras influencias. Si yo me someto a una serie de influencias, que vamos a decir fragmentadoras, parciales, enfermizas, etcétera, poco a poco voy a ir hundiéndome en un pozo. Y si me pongo en contacto con influencias que son todo lo contrario, yo voy a resurgir, yo me voy a renovar. Así que no podemos decir que es solamente una cuestión del propio esfuerzo, sino de con quién voy, de con quién me relaciono, bajo qué paraguas me pongo, ¿no? Porque voy a recibir una influencia completamente diferente, ¿no? En ciertas tradiciones esotéricas se habla de estas influencias que provienen de la humanidad dormida o que provienen de la humanidad despierta. Y evidentemente el resultado en uno, en el propio nivel de ser, es completamente diferente, completamente diferente. Entonces, aprender a seleccionar esas influencias es crucial en la vida, ¿no? Para podernos nutrir, porque no podemos olvidar una cosa, y es que el desarrollo personal es una cuestión de nutrición, no tanto de nutrición física, que sabemos que también tiene una influencia, sino de nutrición espiritual. La nutrición espiritual es algo cuantitativo y cualitativo que uno puede percibir cuando se pone bajo este paraguas de ciertas personas o tradiciones que nutren la conciencia. Sí. Muchísimas gracias por esa contestación. Te voy a hacer una pregunta, te voy a dar una palabra
que es la palabra resiliencia. ¿Tú qué me contestas al escuchar esta palabra? Bueno, esta palabra que se ha puesto muy de moda desde hace un tiempo, ¿no? En el campo de la psicología, pero que proviene también de una etimología diferente o del mundo de los materiales, ¿no? Cuando la llevamos al mundo de la psicología, nos habla de una cualidad, ¿no? De una cualidad de retornar a la posición o al estado anterior a una situación de presión, de estrés en la vida, ¿no? E incluso darle una connotación positiva, es decir, sacar de lo malo algo bueno, ¿no? Para mí uno de los ejemplos más claros y impactantes de resiliencia fue la de Viktor Frankl, ¿no? Cuando este psiquiatra, ¿no? que hizo este famoso libro del hombre en busca de sentido, psiquiatra que pasó un tiempo en los campos de concentración nazi y no solamente no se dejó hundir psicológicamente bajo esas condiciones tremendamente adversas, ¿no? Sino que el reino de los cielos está dentro de ti, ¿no? Busca el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura, ¿no? Este reino de los cielos, este paraíso interior, es la conciencia trascendental, que nos permite vivenciar la vida desde un nivel completamente diferente, ¿no? Un sistema neurofisiológico que débil, o vamos a decir en palabras un poquito más técnicas, neurótico, es decir, es un sistema altamente reactivo. Se activa muy fácilmente ante las circunstancias de la vida y se desactiva muy lentamente. Es decir, un sistema, vamos a decir, de esta condición neurótica es muy poco resiliente. Sin embargo, cuando nosotros vamos dando fortaleza al sistema nervioso y esta experiencia de la meditación, de la conciencia trascendental, da esta fortaleza al sistema nervioso, la resiliencia aumenta, que el neuroticismo baja, nos volvemos cada vez más estables, las impresiones y las experiencias de la vida dejan cada vez menos huella en el sistema nervioso, la memoria se condiciona menos. Y esto es muy importante porque cuando estamos, por ejemplo, sometidos a ciertas experiencias, por ejemplo, de trauma, ¿no? El trauma psicológico deja una huella profunda en el sistema nervioso, muchas veces anclado en niveles inconscientes, en lo que llamamos la memoria implícita. Está guardada en la memoria del cuerpo, pero no en la memoria cronológica, porque es tan desestabilizador que se ha olvidado, ¿no? Pero esa huella, que es como marcar a fuego, ¿no? Una roca, deja una huella profunda en el sistema. Y eso ocurre cuando el sistema no es fuerte. Si yo tengo un sistema fuerte, voy a tener una mayor resistencia a cualquier tipo de experiencia en la vida. Ujú. Muchas gracias. Saran va a pasar a hacerte una pregunta. Muy bien. Sí, bueno, me ha encantado todo lo que estás comentando, lo que estás compartiendo. Cada frase es súper sabia, resuena con mi alma y todo el tiempo hacía sí, sí, sí. Especialmente Gracias. cuando hablabas de cómo somatizamos, ¿no? Las personas que están o hemos estado en lucha con la vida, con los conflictos abiertos, cómo somatizamos, cómo llega la enfermedad, el deterioro. Mi sueño es que un día en las facultades de medicina se hablase de todo esto y que los médicos realmente fuesen preparados para ayudar a la gente a autosanarse, a saber vivir en estados, como comenta ahora, no reactivos y tener ese control sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestro ego, sobre nuestras emociones para no crear esas enfermedades tan dañinas y tan desagradables como la que vivió, por ejemplo, tu mujer. Sé lo que es ver cómo alguien se marchita día a día. Y bueno, es muy triste y sería maravilloso que un día en las facultades de medicina se diese toda esta información, toda esta enseñanza tan sabia a los médicos desde primero, pero está muy lejos, ¿no? De todo lo que creo que se está enseñando a los médicos hoy en día. Afortunadamente hay otros caminos, otra forma de conseguir esa salud y que muchos médicos
atrevidos y bueno, y con esa inquietud de saber más y de conocer la verdad, han buscado otros caminos porque eran insuficientes los que le han dado. Y en ese aspecto, pues te admiro que seas uno de los médicos que han indagado mucho más en lo que es la medicina, la verdadera medicina y dónde está la verdadera salud. Eso, la verdad es que es muy bonito que lo haga y que te hayas abierto ese camino. Por otro lado, también has comentado algo que me ha encantado y es cuando habla de cuando nos juntamos a meditar en grupo, que el impacto que tenemos a nivel energético, ¿no? En la sociedad o en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, es muy bonito porque recuerdo que de pequeña nunca entendía a los monjes o a los curas que se juntaban a rezar y decía, ¿pero qué hacen por el mundo? Luego lo fui entendiendo, ¿no? Cuando empecé a adentrarme en el mundo de la energía y a entender que todo pensamiento y emoción también genera en nuestro entorno un efecto. Y ahora me viene una frase de un amado maestro que conoceréis todos, que decía algo así como, cuando dos se juntan en mi nombre, ahí está mi Padre. Algo así, no sé si eran exactamente esas palabras, y estaba hablando de eso, ¿no? De cuando nos juntamos a orar, a meditar, conectamos con esa conciencia universal que está en frecuencias más elevadas y ahí conectamos con la verdad, con la sabiduría, con la conciencia. Y es que tiene mucho sentido todo lo que no entendía unos años, se va entendiendo cuando empieza a llegarte todo lo que necesitas, porque al final cuando empiezas a buscar, uno encuentra, y es muy bonito. Bueno, y ahora te voy a hacer la última pregunta. He visto que en tu libro de medicina ayurvédica la defines en la portada, dices textualmente, la ayurveda, la medicina milenaria de la antigua India, es la ciencia de la vida y la longevidad. Así defines tú el ayurveda. Y mi pregunta es la siguiente, ¿serviría esta misma definición para la palabra meditación? Completamente, porque primero la meditación como tal, el yoga es una ciencia hermana de la Ayurveda. Digamos que el enfoque del yoga es producir una transformación en el estado de la mente, ¿m? Para que a través de desarrollar esta cualidad de la calma y de la claridad, uno acceda a ese nivel de conciencia trascendental, ¿no? Pero el enfoque, el objetivo fundamental del Ayurveda es el cuerpo físico. Ujú. Es decir, ninguna de las ciencias védicas que es fragmentaria, es parcial, siempre va a tener, digamos, una visión holística del todo, ¿no? Pero va a tener un punto de aplicación mayor. Entonces, el Ayurveda se aplica sobre todo a reestructurar, a, a buscar que la fisiología de nuevo se conecte con su campo fuente, que es la conciencia trascendental, ¿no? Y el yoga lo hace a través, ¿no?, de producir este cambio en la mente. Entonces están completamente cercanas, son ciencias Sí. hermanas, ¿no? Una de las investigaciones que hay sobre el tema de la meditación es cómo aumenta la longevidad, simplemente porque los efectos que produce la meditación en el cuerpo son, digamos, la antítesis del proceso del envejecimiento. Ujú. Entonces, a través de la práctica meditativa que produce esta mayor armonía en la fisiología, el cuerpo va a durar más tiempo. Vamos a desarrollar, por decirlo de alguna manera, ese potencial genético que tenemos y que ya la ciencia admite perfectamente, de alrededor de 120 años. Y la pregunta es, ¿quién de nuestros conocidos, directa o indirectamente, ha sobrepasado los 100 años? Poca gente, ¿no? Pero sin embargo está en nuestra potencialidad. Significa que agotamos nuestra esperanza de vida por el estilo de vida inadecuado que tenemos, por estar completamente sometidos siempre a demasiado estrés, a demasiada presión, y todo esto desgasta. Sería como llevar un coche siempre a 5.000, 6.000 revoluciones. Vamos a quemar el motor mucho más pronto.
con la meditación vamos a llevar la fisiología a un modo de funcionamiento mucho más suave y por tanto va a haber mucho menos desgaste, ¿no? Entonces, la meditación alarga la vida de una manera bastante evidente, ¿no? Bastante objetivamente con la investigación que hay. ¿Mm? Estupendo, gracias por tu sabia respuesta. Y bueno, para ir cerrando ya esta charla, si eres tan amable, nos comentas a nosotras y a los telespectadores, bueno, telespectadores no, a los seguidores del canal, dónde pueden encontrarte, cómo conectar contigo, qué estás ofreciendo actualmente para que puedan entrar a beneficiarse de tus talleres, tus charlas, tus cursos, lo que estés ofreciendo ahora. ¿Cómo pueden y dónde pueden conectar contigo? Pues la forma más fácil es a través de Internet. Hay una web, que es mi web, que es alayaclinica.com o alaya.institute. Son los dos dominios que dirigen a la misma web. Y ahí está la información de lo que hago a nivel clínico o de consultas y toda la oferta a nivel de formación y de talleres que puedo estar haciendo, ¿no? Físicamente estoy en la calle Calderón de la Barca, 33 Tercero de Alicante, muy céntrico entre el mercado y la Plaza de Toros. Y bueno, que a través de la web pueden contactar conmigo, ahí están los teléfonos, el email y a disposición del que quiera. Hay un canal de YouTube, la verdad es que no lo muevo mucho. Voy subiendo, por ejemplo, como este tipo de entrevistas que hago, las ponencias o conferencias que doy en congresos, también lo subo ahí, que se llama Alaya Institute en YouTube, y la gente también puede tener información de este tipo de charlas allí, ¿no? Y hay dentro de la web una parte que es un blog, donde, bueno, de vez en cuando escribo algunos artículos y también que pueden leerlos para conocer un poquito más aspectos que tienen que ver con la salud o con la meditación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Te agradecemos de verdad, de corazón, tu presencia, el haber aceptado entrar en este renovado canal. Y bueno, es un honor tenerte aquí y que nos regales tu tiempo, tu generosidad, tu experiencia, tu sabiduría. Y sobre todo eso que agradecerte la labor tan bonita y tan importante que estás haciendo de lo que comentaba mi compañera Clara, de unir ese campo de medicina integrativa con la medicina convencional, combinando ciencia y la sabiduría ancestral, que seguramente que ha llegado ya a cambiar la vida de muchas personas, seguramente que también lo está haciendo y que mucha gente también se va a beneficiar y seguirá transformando vidas con estas herramientas tan bonitas y tan sabias que comparte. Así que en nombre de la humanidad, muchas gracias. Y eres bienvenido Muchísimas gracias. aquí, eres bienvenido en otra ocasión cuando lo estimes oportuno para indagar quizá en algún punto que no te haya faltado contar más, seguro. Aquí eres bienvenido. Nada, muchísimas gracias a las dos por la oportunidad de hablar de estos temas. Para mí, como ya os decía, es un placer y a vuestra disposición. Es decir, que si queréis que toquemos algún tema en concreto o que abramos, no sé, estoy a vuestra disposición. Sí, sí, ¿Eh? te citaremos de nuevo, no te preocupes que ya ha sido fichado. Y como Gracias. dice mi querida Saran, aquí estás invitado y por supuesto tienes muchísimo que aportar porque tu sabiduría es patrimonio de la humanidad, nos pertenece a todos y cogerla, estudiarla con la cantidad de horas que lleva, leer libros, profundizar en ella, llegar a esos estados de conciencia donde de repente se hace clic y lo entiendes, pues no es tarea fácil. Y que haya personas como tú que con una simple charla nos puedas ofrecer tantísimas horas de trabajo de campo que llevas en tu vida, pues eternamente agradecida
Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo sobre paradigma védico, sobre los Yoga Sutras de Patanjali, que sí que me encantaría. Imagino que a Saran igual, que hagamos un programa solo exclusivamente de los Yoga Sutras de Patanjali, que son tan difíciles de entender. Sí. No solo de practicar, sino de entender, porque muchas veces si no se entienden las cosas no se pueden practicar. Y no es fácil traerlos a los tiempos modernos, pero estoy totalmente segura que tú los podrás ofrecer en bandeja de una forma súper fácil para que la gente los pueda llevar a su vida y luego poder salir a la calle y llevarlos integrados en ellos. Entonces, pues nada, ahí queda eso dicho, Sí, lo materializaremos, segura estoy. Sí, cuando queráis. ¿Eh? genial, Bueno, gracias. desde Alquimia y Paz te vamos a ofrecer un mantra canalizado desde Alquimia con Diamantes que dice así: cultiva la alegría para que tu corazón tenga un ritmo alegre. Sannam. Muchas Satnam. gracias. Gracias. Gracias a ti. Te deseamos mucha paz y este programa lo dejamos en manos de Dios. Así sea. Que así sea. Gracias. Hasta la Chao. próxima. Chao. Chao. Waheguru, 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 Waheguru.